Este es un lugar para otras voces, como dice Alejandra Quevedo en su libro, que se compone de cartas escritas como un homenaje para aquellos que siempre están presentes, aunque nunca los volvamos a ver. Los cuerpos y los forenses. Han pasado 19 años y aún recuerdo nítidamente, así como se recuerdan las pesadillas más atroces, ese octubre del 2001. Muy temprano un helicóptero nos trasladó a un bosque húmedo en el sur del país. La historia era la de siempre, simple. Como forenses debíamos recuperar unos cuerpos masacrados. Éramos funcionarios, de los que funcionan. Al fin y al cabo era nuestro trabajo y debíamos dejar de lado nuestras emociones. Cuando llegamos al lugar nos esperaba un grupo de soldados. Nos mostraron un pequeño hueco con un palo adentro en forma de señal y dijeron: este es uno. Más allá hay más. Recuerdo que me incliné y lo primero que vi fue la cabeza de un hombre. La recogí. Luego hicimos lo mismo con su tronco, después con sus brazos y sus piernas. Estas atadas con un lazo al que la sangre le daba un tono parduzco. Las partes del cuerpo eran pesadas. Mi mente trabajaba a toda velocidad, dejando para otro momento cualquier tipo de reflexión que me pudiera paralizar. Hacía sol y caminábamos por un suelo tapizado de hojas húmedas que brillaban con los rayos que lograban atravesar la frondosidad de esos árboles selváticos. Avanzábamos en la búsqueda de más fosas que nos dieran pistas sobre la magnitud del horror que estábamos por descubrir. Los pequeños cambios en la superficie y el inconfundible olor a muerte nos mostraron 13 huecos más, con 13 cuerpos similares, todos amarrados, eviscerados, desmembrados y con huellas de tortura. El aire era denso. Allí ocurrían continuos enfrentamientos, combates entre diferentes grupos armados. El tiempo era limitado y en pocas horas debíamos recuperar los cuerpos que alcanzáramos antes del atardecer. Lo más posible era que nos observaran desde algún lugar los perpetradores. Esta era su área de influencia y de poder. Buscamos los cuerpos sin tregua y una vez los encontramos, los sacamos uno a uno. Sin pensarlo mucho, los metimos en bolsas grandes de plástico negro, cada bolsa marcada con un número consecutivo correspondiente a la inspección del cadáver. Al día siguiente, bajo la custodia y mirada de miembros de la fuerza pública, armamos en la morgue del cementerio uno a uno los cuerpos fragmentados. También nos miraban algunos curiosos trepados en los muros del cementerio. Nos aterrorizó saber que entre ellos podrían estar algunos de los familiares de las víctimas y tal vez algunos de los perpetradores. Todo transcurría en cámara lenta mientras me decía: soy una forense, este es mi trabajo. Pero el dolor y el horror aumentaban a medida que avanzábamos en las tareas. Extendimos grandes bolsas en el piso de cemento, sobre cada bolsa se dispuso un cuerpo. Anotamos en hojas blancas el número de cada inspección y el del protocolo de la necropsia, la fecha y el lugar donde encontramos a esas personas. Trabajamos febrilmente al aire libre, pues en este lugar solo había 2 mesones cubiertos para hacer las necropsias. Se registró cada paso, se tomaron fotografías, se describieron las características que permitirían luego decir cuál de los muertos era cuál. La odontóloga registró cada diente, cada prótesis, cada particularidad de la boca. El médico detalló cada lesión, su color, su medida, su ubicación, el objeto o el arma que la provocó. Todo esto para determinar la causa, la manera y el mecanismo de muerte. También describimos las prendas de vestir y los objetos que aún tenían. Nada logró aliviar el malestar que produjo la crueldad que revelaban los cuerpos lastimados y humillados, ni la necesidad de actuar científicamente para poder desarrollar las tareas, ni los pensamientos tranquilizadores, que ya casi acabábamos, que pronto estaríamos en casa, en la oficina, en un laboratorio limpio y blanco. Ni siquiera la idea de que pronto vendría la justicia. Los cuerpos hablaron sobre el terror que habían padecido, su sufrimiento, la manera en que murieron, cómo los vendaron y les ataron de manos y pies, cómo los evisceraron para poder ocultarlos en fosas pequeñas. Hablaron de las armas e instrumentos que utilizaron para asesinarlos, para acabar con sus vidas.
También nos mostraron el poco tiempo, no más de 7 semanas, que llevaban sepultados en esos oscuros y húmedos huecos. Peor aún, todavía era posible ver las expresiones de dolor en sus rostros, quizás como último grito de súplica, como huellas indelebles de un horror para el que no existe explicación posible. Los cuerpos nos contaron, además de los gustos y costumbres de esas víctimas fatales, nos hablaron sus tatuajes, sus prótesis dentales, algunas con incrustaciones de oro. Había una en forma de estrellita. También nos hablaron de sus creencias presentes en los escapularios que no lograron protegerlos de la muerte violenta. Vimos sus ropas de campesinos lugareños, los pequeños objetos que cargaban, y en sus bolsillos encontramos papeles húmedos con letras borrosas, en los que apenas se podía adivinar algún nombre o una dirección. Recuperamos los cuerpos de 14 personas. Una mujer con un seno cercenado en vida, 3 menores de edad y 10 hombres adultos. Quizás era tan doloroso verlos y estudiarlos porque tenían carne, forma humana. Si hubieran sido blancos esqueletos, siempre sonrientes, habría sido un trabajo menos amargo, me dije. Al tercer día finalizamos en silencio la diligencia judicial. Volvimos a guardar los cuerpos en gruesas bolsas negras de plástico. Fueron enterrados en el cementerio oficial, marcados con códigos para que algún día fuera posible identificarlos y devolverlos a sus familias. No los olvidamos, nunca los olvidaremos.